Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los seguidores de Futboleando. Hoy, martes 28 de abril, iniciamos una nueva transmisión con un futbolista que ha tenido paso por diversos equipos del medio local, tanto de primera división y segunda división, y que nos va a comentar un poco lo que es la vivencia del futbolista profesional y también su experiencia propia, la cual ha pasado por diversos clubes. Su nombre es Ricardo Pérez, Ricky Pérez para la gente del fútbol que está con nosotros, que estará con nosotros hoy en Futboleando. Vamos en 3, 2, 1, vamos a enviarla a Pérez. Sí, mientras la gente se va enganchando, la gente está en sintonía y está con nosotros Ricky Pérez. Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchan bien? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Ricky? Primero, agradecerte, ¿no? Por acceder a la comunicación. Sé que estás en casa con la familia, como todos, y gracias por darnos un poco de tu tiempo. ¿Cómo vienes atravesando este momento? Antes de empezar a hablar de fútbol, ¿cómo vienes atravesando este momento que tiene paralizado a todo el mundo? Bueno, sí, un poco tedioso el tema de estar encerrado en casa, pero bueno, es por el bienestar de todos. Creo que a medida que van pasando los días vamos entendiendo la magnitud de este problema tan grande como es la pandemia mundial del coronavirus, así que esperemos simplemente salir de este momento crítico. Hay mucha gente que está falleciendo y los vemos en la noticia día a día, así que es muy penoso todo esto, pero la única manera de sobrellevar este tema es tratando de estar unidos en familia y tratar de quedarse en casa, ¿no? Es lo más importante. Definitivamente, Ricky, bueno, y aprovechando que estamos todos en casa, no estamos lejos de nuestras actividades cotidianas, es un buen momento también para recordar, ¿no? Las cosas, los momentos alegres que uno ha podido atravesar. Has estado compartiendo en tus redes algunos momentos felices en tu carrera del fútbol eh, y creo que tiene bastante para comentar, pero te formas en Alianza Lima a muy temprana edad. ¿A qué edad llegas al club íntimo? Sí, yo me formé en Alianza desde muy pequeño, gracias. Me formé en Alianza desde muy pequeño. Estuve la suerte de llegar con 8 años al club. Pasé muchos años ahí. De ahí tuve un receso por el tema del colegio. Cuando estás por finalizar el tema del colegio, se me hacía muy complicado por el cambio de horario. Ya entrenabas en las tardes. Yo salía a las 3 del colegio, no podía llegar a los entrenamientos. Y dejé jugar esos 2 años, los cuales me sirvió para ver qué quería hacer más adelante y enfocarme en lo que quería. Y bueno, cuando regresé a Alianza, regresé ya con 16 años, terminando el colegio, y sabía que lo que quería hacer en la vida era jugar al fútbol profesional. Tú siempre has sido del barrio de Lince, ¿no? ¿Cómo era tu trayecto? ¿Cómo era tu manera tu estilo de vida ir hasta la victoria desde Lince? Sí, era, como te digo, era muy cerca para mí. Muchos no saben, yo cuando iba a Alianza de pequeño, lo hacía con Jaco, que es que nazi, vivía a 2 cuadras de mi casa, y nos íbamos caminando, me acuerdo, desde... el tema en sí era cruzar el puente México, pues, ¿no? En ese tiempo era peligroso, a veces la gente hablaba mucho del puente y todo, pero de ahí pasaba el puente, ya estaba el lince y ya me sentía tranquilo. Igual pasaba el puente para la victoria y ya me sentía tranquilo porque te ibas encontrando con amigos que jugaban contigo en Alianza, ¿no? Cuando ya llegabas a Matute, en los bloques, a Espeña, entonces ibas caminando con ellos o te esperaban del puente y te pasaban la voz y ya cruzabas tranquilo. Pero era todo bonito. Creo que en ese tiempo también era un poco más tranquilo, pues, ¿no? Ahora es más difícil con todo lo que hay, pero en ese tiempo, por decirlo así, era más sano, pues, ¿no? Ahora, tuviste un receso que me estabas comentando por el tema del colegio, vuelves a los 16 años a Alianza Lima, ¿tuviste oportunidad de integrar el primer equipo, de que te suban, de que puedas entrar con ellos? Sí, claro, cuando regreso justo encontré ya el club cambiado, ya había muchos compañeros míos que ya habían crecido un montón futbolísticamente, ya algunos estaban para subirlos al primer equipo con 16, 17 años. Entonces este año volver a insertarme
fue difícil, ¿no? Había mucha gente que pensaban que yo llegaba por primera vez al club y los que estaban antiguos decían, oye, este es más viejo que tú acá, o sea, yo tenía muchos más años que ellos ahí, pero para ellos era nuevo, ¿no? Prácticamente, y los que sí me conocían ya sabían que yo había estado ahí muchos años con ellos, pero sí fue difícil porque ya había cantidad de jugadores que cuando yo me fui, pues, ¿no? Cuando regresé, estaba don Alberto, me acuerdo, y nos prestaron al Vigo, a un grupo a jugar segunda, para que nos foguemos y todo eso. Regresamos a mitad de año, jugué el último campeonato sub-20 que hubo en la Videna, y al siguiente año me prestan a la Unión Minas, pues, ¿no? Me suben al primer equipo, pero no tenía cabida, o sea, hubo un comunicado conmigo de parte de la secretaria que me presente al club para que entrene con el primer equipo y esto que el otro, justo se iban a Huaraz a hacer la pretemporada, y en esa semana que yo estuve entrenando, eh, hubo la posibilidad de ir a probar al Minas. Y bueno, yo fui, me quedé, estuve ahí, bueno, a prueba, y como yo digo, siempre lo cuento y lo comento que fue parte de una experiencia linda porque yo fue una casualidad casualidades del fútbol, yo le digo, no de la vida, porque las cosas se las ponen ahí y se dio que yo me fui a probar, entrenando ya en Alianza, una tarde me fui con mi tío, me acuerdo que me llevó, llegué, fui a probarme solo, sin que nadie me diga nada, llegué, estaba Chepe Torres de entrenador, me acuerdo, y había mucha gente grande que jugaba ya fútbol profesional, y yo los veía que salían, entonces me dice, y tú no has venido a probarme, pero acá no hay pruebas, me dice. No, me había dicho que había pruebas, le digo, ¿y dónde has jugado? No, yo estoy en Alianza, le digo, pero he venido, pero no hay pruebas, me dijo el asistente, me acuerdo, un colombiano. Y yo me fui, pero no me fui, me quedé ahí sentado viendo cómo entrenaban, y mi tío me decía, vamos a quedarnos un rato y nos vamos. Y él decía, pero ya vamos, no, vamos a quedarnos. Entonces decidí quedarme esos 5 minutos que fueron los que me cambiaron la vida, pues, ¿no? Porque se me acercó otra vez el asistente y me dice, ¿dónde has jugado? Y yo le digo, en Alianza, ¿has traído cosas? Sí, le digo. Dice el profe Chepe que te cambie. Y ahí me cambié y comenzamos a hacer un reducido. Ni siquiera hicimos partido de práctica, fue todo trabajos reducidos y le gustó la dinámica que tenía, cómo me comporté. Me acuerdo que la primera jugada había un jugador que se llamaba García, que le decían el Cholo García, y le hago una guacha la primera jugada, y le hago una guacha con 17 años y me mete una cachetada que hasta ahorita me acuerdo. Y total que le hago el túnel, me golpea y yo me paré y creo que eso es lo que le gustó, ¿no? Que era conchudo para jugar, me enfrentaba a grandes y no tenía miedo. Entonces, de ellos mismos cuando yo llegué, me dijeron, si tú juegas así todos los partidos, nosotros mismos te vamos a proteger y te vamos a ayudar. Y me acuerdo que dieron la lista para los que viajaban y el 24 era yo, pues, sin tener contrato, sin saber nada, ni a dónde iba, de dónde estaba ubicado Cerro de Paz, nada, no sabía nada. Y me dijeron que ese día viajaba y bueno, así fue, llegué a mi casa, le dije que viajaba, lo llamé a don Alberto, le dije que tenía la posibilidad de irme, me dijo que vaya, que ellos se encargaban de todo el tema porque lo conocían a Chepe que había estado en Alianza. Y bueno, ya se pusieron de acuerdo entre club a club y bueno, ahí sí se dio pues todo, ¿no? De casualidad, como se dice. Son casualidades, como dice el que la sigue, la consigue, ¿no? Ahora, Ricky, 17 años, Cerro de Pasco, las condiciones del clima ya no son las mejores, ¿no? Y a tan temprana edad, sufrir ese frío, esa altura, estar lejos de la familia, ¿cómo viste ese momento? Bien, bien. La verdad que era una experiencia nueva y creo que a esa edad las experiencias todas son favorables, no sea donde sea. Creo que aprendes mucho y te das cuenta de que salir de tu casa y comienzas a valorar las cosas que tienes dentro cuando ya estás en otro lado. Entonces salir me hizo conocer mucha gente nueva, que hasta el día de hoy tengo amistad. Uno de ellos es Juan Carlos Romero, tú lo conoces, a los mellizos, Limeño. Juan Juan. Yo cuando llegué, Juan Carlos ya había jugado en Alianza y él también estaba ya en el equipo cuando yo llegué. Entonces yo fui el último que llegué, ¿no?
entonces se lo habían prestado, me acuerdo también, o creo que ya había salido de Alianza, o había estado en Bella Esperanza y el Megui comenzó. Entonces cuando yo llegué, teníamos algo en común porque su papá era muy amigo de mi abuelo y comenzamos a hablar de quién conocía, nada, y lo encontré allá, me acuerdo. Bueno, en la pretemporada ya para salir y comenzamos a compartir cuadros con el Checo Rengifo, Son Hidalgo, que estuvo también en el AEL, y ya con ellos comencé a hacer amistad y con Juan Carlos, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que siempre hablamos, siempre conversamos y nos acordamos de esos momentos porque era increíble vivir allá. Me acuerdo que el primer día que llegamos, Juan Carlos se bajó a mi cama y no podía dormir solo, me hacía un frío, no te imaginas, o sea, dormíamos, pero me acuerdo que había una calefacción así, pero que se ve las brasas, ¿no? Así en ese tiempo, pues no, ahora hay más moderno. Y la ponía debajo de la cama para poder dormir. Era, era complicado, pero por el hecho de querer y querer jugar al fútbol y que te encanta el deporte y querer mostrarte más que todo, bueno, estás solo, pues no tienes, vas y te la juegas, ¿no? Eras de los más jóvenes en ese equipo y ya tenías una amistad hiciste una amistad con Juan Carlos ahí, pero eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día, el chico que va a otra ciudad a vivir, tiene el celular, tiene ahí la PlayStation. ¿Cómo hacías tú bueno, entrenabas temprano, pero cómo hacías tú para mantenerte activo y no aburrirte, ¿no? Porque muchos dicen, no, una semana el frío, me aburro y me regreso a casa, ¿no? En tu caso, Sí, ¿cómo hiciste? nada, yo tratábamos de compartir y hablar mucho. Creo que eh, dormíamos de a dos, me acuerdo, pero a las finales en ese cuarto terminamos durmiendo de cuatro, pues, ¿no? Porque los cuartos eran dobles. Terminamos durmiendo de cuatro, me acuerdo lo que era Hidalgo, Rengifo, eh, el May y yo, pues, ¿no? Comenzamos a dormir los cuatro ahí en el camarote y ya nos acomodábamos porque no había otra cosa que hacer. Vivíamos en una villa, me acuerdo, que era una villa de los mineros de, de Centromín y era para ingenieros. Y lo que sí teníamos era un televisor antiguo, pero a colores, todo antiguo, y teníamos un sistema satelital de cable. Teníamos como 300 canales, pero canales que o sea, no tenían nada que hacer, pues, ¿no? Canales de Cuba, canales porque era por satélite que agarraba los canales, me acuerdo. Por ahí encontrabas un canal que te pegabas con algo, pero el otro día ya no lo encontrabas, una cosa así. Eh, y tratábamos de hacer eso, había juegos de mesa, en ese tiempo no había celular, había radio. Me acuerdo que salían de moda los Discman, ¿no? los Discman, ya con tu música, lo único que te era conversar, tratar de que pasen los días, entrenar, descansar, jugábamos por ahí fulbito de mano, o ping-pong, o algo, pues, ¿no? Teníamos todo en la vida, así ahí entrenábamos, estaba la cancha ahí, comíamos ahí, había un restaurante, no, prácticamente no salías de ahí. Lo bueno que dentro de todo lo que nos pasó, a los 3 meses venden el club y lo compra una empresa Volcan, pero a ellos no les gustaba la idea que estén ahí, entonces nos mandaron a jugar a Huancayo. Y ya Huancayo parecía Miami, pues, con todo ese ropa. No, porque Cerro de Pasco es un lugar, para quienes no conocen, donde prácticamente no, hasta el día de hoy, no hay muchos lugares donde uno pueda distraerse, ¿no? Por ahí la plaza y nada más. Entonces, en ese entonces era mucho más probable tener un momento, digamos, no tan ameno. Ahora, sales de Unión Minas, sigues tu carrera futbolística, eh, pasas a Melgar, creo, a Melgar, o después de Unión Minas, pasas a Melgar, o No, no, todavía no. tuviste. Después de ahí me vine acá a Lima, estuve 2 años allá y me vine para un equipo que se llamaba Villa del Mar. Prácticamente nos vinimos todos. Vía El Salvador, Claro, ese Vía El claro, Salvador. claro. Ese equipo estuvo con Roberto Martínez, el Pato Cabanillas, armaron un equipo muy, muy bueno y prácticamente nos vinimos todos, pues, ¿no? Se vino Barquero, Hidalgo, Rengifo, yo, Luque, Ronceros. Creo que armamos un equipo espectacular y por un punto nos quedamos en la definición con Guaral para subir el primer año. Ese fue el año Eh, 2002.
ese fue el 2002, claro, 2002, 2002. claro. Con Guaral 2002. están ahí casi al final del Nosotros campeonato. teníamos 9 puntos arriba, es increíble, ese campeonato lo perdimos de tonto. Teníamos 9 puntos arriba y cuando se va Roberto con el Pato a Grau, Estudiantes Grau que lo fusionan, nos quedamos sin técnico y de ahí vino el Gato Cuellar y el equipo se partió, o sea, creo que la salida de ellos mermó un poco, ya no había el apoyo que teníamos al principio y ya nos fuimos ahí quedando, se nos fueron acercando en puntaje y al final terminamos eh, un punto abajo y ya perdimos el campeonato. Pero fue una experiencia bonita, eh, peleando el campeonato en segunda, ese año fue bien competitivo, había muchos equipos, pero se dio así. Después de ahí me voy a Coxol. A Copsol. Estuve en Coxol eh, el 2004, estuve en Coxol y, y tuvimos una experiencia muy bonita con el profe Roberto Mosquera, que ya lo había tenido en el Minas, el segundo año, y él fue el que me lleva a Melgar, pues ahí ya comienzo ya la carrera, a hacerla ya un poco más favorable para mí, más estable, mejor dicho, en el tema de jugar primera y todo eso, pues, ¿no? Claro, ahí Copsol todavía estaba en Trujillo, jugaba todavía, creo, ¿no? Recién había venido de ahí, de Trujillo para acá. Estaba si jugaba en Trujillo o acá, comenzamos haciendo la pretemporada y todo, después ya vinimos acá y ya se estableció acá cuando Ames dijo, no, bueno, se queda acá, va a jugar en Lima y bueno, así fue, pues, ¿no? Ahora, llegas a Melgar, lo que tanto anhelabas, ¿no? Tener, quizás estar en un equipo con mayor reconocimiento, donde puedas tener la posibilidad de tener más minutos. Eh, ¿Cómo tomaste ese año en Melgar de equipo? Porque tuviste dos etapas, luego vuelves años después, pero en esa primera etapa en Melgar, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo la viviste? Mm. Tuve 2 años en Melgar, la verdad que 2 años totalmente distintos, pero siempre importantes. El primer año, es más, Roberto me quiere llevar a mitad de año de que estábamos en Coxol, porque él se va a mitad de año. Estábamos segundos o terceros en el campeonato y le sale la propuesta de Melgar. Entonces, el único que no había jugado en Coxol ese año fue Diego Bustamante. Y Diego al único Bustamante. que se pudo llevar fue a Diego, porque las bases no te permitían subir de segunda a primera, pero sí podía bajar de primera a segunda. Entonces, el único que se pudo ir ese año fue Diego Bustamante y nos quedamos nosotros, pero el profe nos quiso llevar. Al siguiente año, la verdad que me sorprendí cuando me llamó y me dijo que quería contar conmigo. Eh, Nos reunimos acá en Lima y me dijo que me iban a llamar los directivos para que vaya a Melgar y ya comenzamos ahí. Hicimos un campeonato muy, muy bueno. El profe le salió algo creo que afuera, no me acuerdo bien en ese momento, se fue a Sama, pero sí tuve bastante continuidad. Para comenzar a jugar ya el tema más seguido en el equipo, ¿no? Con Mosquera de repente jugaba un poco más de lateral, porque le gustaba que Lateral. tenía así. Yo comencé a jugar con él de lateral. Eh, en Minas comencé a jugar con él de lateral. Cuando yo llego a Coxol, ya estaba jugando de delantero o de volante ofensivo y ya comienzan a cambiar el tema de sistemas, pues comienzan a jugar con extremos y todo el tema, ¿no? Abiertos y ya comencé a jugar con él con un volante por derecho. Entonces cuando ya llega a Melgar, ya me dice, va a jugar la Rana Huertas y tú vas a jugar adelante. Entonces Es ya el Melgar hacíamos, de, es el Melgar donde estaba la Rana Huerta, Gilden Salas, Larry claro, Yáñez, creo, la Macha claro, Ceballos también, la creo que. marcha, claro. Estaba Ricky Caldas, estaba Antonio Serrano, ¿no? Rivelino Carazas. No, teníamos un equipo muy importante. Justo ese año, creo que un año antes se había ido Cachete a Coventry, no me equivoco. Se había ido para Inglaterra. Estaba Zapito Pereira, si no me equivoco, también estaba ahí.
Claro, claro, que vino a la U, Sí, que sí, vino a la U. claro, él estaba ahí, una excelente persona. Después, el Pato Salas, que sí, sí, también estaba ahí, estaba Giancarlo Casas. Bueno, Giancarlo fue conmigo de Coxol a los dos nos lleva. Estaba Diego Bustamante que se quedó, ¿no? Sí, estaba Becerra, había Ica Becerra, uno que jugaba en Alex Boys. Becerra, Alex Ale Becerra, Becerra, sí, Alex claro. Becerra. Bueno, no, de ahí le perdí el rastro, la verdad no supe más de él después de ahí, pero él jugó bastantes años en Suyana, me acuerdo. Aldes Claro, Becerra, claro. ¿sí? Sí, sí Sí. me acuerdo de él. Uno Él que estaba jugaba de ahí, volante. claro, él estaba eh, Guevara Tinoco, José que Guevara soy Claudio, Tinoco, claro, también zurdo, estaba claro. ahí, estaba Paul Rodríguez, que ahora está de El tío, asistente, creo. El uno que tío juega en el Paul, medio. El tío claro, Paul sí, de Rodríguez seis, juega en el medio. sí, claro, Claro, claro. claro. Se Paul metía más taba Rodríguez, también. el tío, Se metía más se, suela. se pegaba solo, mi tío. Sí, sí, le Pero sí, metía. ya, claro, de ahí, bueno, del resto eran chicos, pues, ¿no? Que recién salí, bueno, chicos de Arequipa que estaban ahí a la par conmigo, porque yo también no tenía mucha edad en ese tiempo, pues, ¿no? Ahora, en Melgar hiciste una buena campaña, ya tenías el paso, bueno, tu formación en Alianza, el pase en Alcides Vigo, en Unión Minas, pero te faltaba quizá algo, ¿no? Y lo logras después, ¿no? Ya pasas al Deportivo Municipal, a jugar ya nuevamente la segunda división, y logras un título que creo que también queda marcado para ti, ¿no? Logras el ascenso con Muni y sigues la primera división. ¿Cómo tomaste eso, no? Porque ya habías tenido un pasar, pero sentías que te faltaba algo más, como era un título, en ese entonces segunda división. Eh, lo de Muni es una casualidad, también como, yo estoy convencido y siempre lo digo que en el fútbol se te presentan las oportunidades y hay que estar preparado para aprovecharlas, ¿no? Son momentos son decisiones que tú tomas para elegir dónde quieres estar y en qué momento puedes estar. Yo recuerdo mucho ese año, yo renuevo con Melgar para el 2006. eh, Estaba en Lima, me acuerdo, y no, y tuve que ir a Arequipa otra vez en enero, todo el tema. Cuando llego allá, pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Porque yo había renovado, me habían dado un adelanto en diciembre para que yo regrese y todo el tema, habíamos firmado un precontrato, yo regresé a Lima, pasé vacaciones con la familia y todo, y cuando yo regreso a Arequipa, me dicen, bueno, este contrato no va, te vamos a reducir el sueldo, vas a ganar esto, o sea, me cambiaron todo el tema, ¿no? Entonces yo dije, ni loco, si yo ya el año pasado Claro. prácticamente ya pagué derecho de piso, me habían prometido esto, terminé jugando y bueno, estaba, me acuerdo, de gerente deportivo, habían cambiado también porque en ese tiempo había un argentino. Yo arreglé con el argentino, cuando regresé ya no estaba y llega, no me acuerdo, el jurado, Carlos Daniel Jurado, Carlos Daniel estaba ahí, Jurado. pero ya no dirigía, estaba en la parte dirigencial, entonces yo llegué al entrenamiento, hablé con Teddy y me dijo, bueno, es lo que la directiva quiere porque no hay dinero. Bueno, tú decides, me dijo, pero era demasiado lo que, o sea, no era un porcentaje que uno diga, bueno, ya resigno eso y me quedo, pues, ¿no? Entonces, eh, a mí eso no me agradó mucho y bueno, decidí, bueno, regresar a Lima. Sabía que me la jugaba porque venir acá ya después de que todos los equipos estaban armados y había una pretemporada, era regresar a ver qué pasaba, ¿no? Entonces yo Claro, decía, claro. pero ha tenido buen año, algo me saldrá, con fe me regresé. Cuando yo regreso, pasaban los días y no tenía algo concreto y no tenía nada. Entonces decidí eh, comenzar a llamar, a ver qué pasaba y justo da la casualidad que un año antes mi tío Aldo Cabero había estado en Muni y me dice, vamos a Muni, me dice. Y yo le digo, ah, ya, pues vamos a Muni. Entonces fui a Muni y no tenía mucha plata Muni, me ofrecieron algo, era muy bajo, pero no tenía nada, entonces dije, bueno, me la voy a jugar por esto, porque
pienso que de repente tenía la sensación de que podía pasar algo importante. Entonces, da la casualidad que él me lleva, termino arreglando yo y ya no lo arreglan a él. Entonces era un tema de que ya él era sus últimos años que jugaba. El año Claro, sí. pasado, un año antes, había salido goleador ahí en el equipo. Entonces, cuando yo regreso, yo voy con él, todo, entra él, entro yo. A los 2 días le digo, me han llamado para que vaya. A mí no me han llamado. Entonces, cuando yo voy a arreglar, me dicen, bueno, vamos a contar contigo, ya no va a estar Aldo. Y era un tema que me incomodaba un poco porque él me había llevado, pues jugamos en el mismo puesto y todo. Y bueno, Aldo me dijo, mira, arregla tú, porque yo ya estoy de salida y tú tienes todavía para jugar, así que dale, tranquilo, arregla ahí. Y listo. Entonces ya justo arreglé, estaba el Profetán, me acuerdo, y yo venía entrenando con la agremiación. Y me acuerdo que me llaman y me dicen, ¿quiénes están ahí? Y me dicen, yo le digo, bueno, está Nin Montalva, está La Foca, Farfán, le digo, y ya comenzaron a llamar y prácticamente fueron varios de ahí, más el equipo que ya tenía un año antes, y conformamos un equipo muy importante que la verdad fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, con respecto a conseguir un título, a, a estar en un grupo muy unido, muy importante. Ahí me di cuenta de que no logro un campeonato el que mejor equipo tiene, sino el que mejor grupo hace, ¿no? Claro. El Profetan hizo un grupo muy importante y lo unió de tal manera que fuimos una sola idea, pues, ¿no? Y entre gente experimentada y gente que recién jugaba y gente que nueva, pero todos teníamos la misma idea y todos nos respetábamos de igual manera, ¿no? Ahí termina, también en ese equipo estaba, si no me equivoco, el Marco Portilla, quien era el capitán, el Pony. Y también me acuerdo que una vez me comentaste que en ese entonces, si bien es cierto, lograron el título, pero pasaron casi los últimos meses del campeonato impagos, ¿no? Ahí estás hablando del pincel Renzo Cheput, te dice que está bien. De ahí quiero que cuentes la anécdota con Cheput que tienes, ¿ah? Fuera del fútbol, quiero que la comentes también. A ver Ahorita si los tres Cheput sigue. gatitos, los tres gatitos. En ese No, equipo de Renzo, Municipal, sí. ese año Renzo se preparó muchísimo. Bueno, al siguiente año, ¿no? Que campeonábamos todo. Me acuerdo que se preparó de una manera, porque quería que sea el año, ¿no? Tenía muchas ganas de jugar y el primer partido hicimos un gol a Cienciano, me acuerdo, en 3 toques. Eh, no, yo me acuerdo porque en el partido la gente no escucha, ¿ok? Claro, La gente claro. arriba no se escucha, pero fue una jugada, me acuerdo, un córner a favor de Cienciano y la termina metiendo, si no me equivoco, Sagua. Pero los tres la tocamos en un toque cada uno. Eh, Sale el córner, no sé, no me acuerdo quién despeja, pero despeja para el lado de Oriente, ¿no? Y eso no se ve, el gol se ve, pero en la imagen no se ve eso. Entonces yo comienzo a picar así a toda velocidad y Renzo me dice, tíramela, pero así, pero, o sea, no, un poquito más de tírame, la ignorante, y tira así, y, pero él estaba para el lado derecho, yo sí era derecho, pues, ¿no? Y él de zurdo. Entonces yo he comenzado a picar hasta el borde de Oriente, y me acuerdo que estaban construyendo esa pista La pista de atlética. tartán, la Ah, pista ya, atlética, y ya. estaban ¿cómo se llama? Esos de tartán, esos que están ahí, pues atrás, ¿no? Lo habían tapado, y yo se la tiro, dámela rápido, y se la tiro así, pero yo me he salido de la cancha y he saltado y he terminado enterrado. Eso no se vio en la imagen, y Renzo ha sido por la derecha así como puntero y la ha sacado de primera también. Y da un bote en esa cancha sintética que pusieron en el Nacional, y Sagua se Ay, tira una palomita, pero el gol así al toque, en tres pelotazos nomás. Salió un golazo. no, sí, justo Tírame, que estoy rápido. está Estaba comentando, tírame rápido, que estoy raro. Renzo. No, ahí Sí, sí. Renzo tiene buen año en Municipal ese año también, tanto así que el siguiente año vuelve a Cristal, ¿no? Claro, Vuelve a Cristal, claro, por claro. eso te digo, ese partido, eh, si no me equivoco, regresó o fue antes, porque ahí jugamos con Melgar en el Nacional y se lesiona, creo que fue el primer partido, se lesiona y bueno, de ahí le costó recuperarse,
costó bastante recuperarse. Yo ya había jugado con Renzo en el Minas también, estuvimos el segundo año allá. Ah, también estuvo También allá. vivíamos así, claro, ahí vivíamos juntos también. En un cuarto vivíamos como 8 porque no teníamos nada que hacer. Eh, Así que nada, de ahí una bonita experiencia, ¿no? En Muni, ese año, como te digo, que campeonamos, tuvimos la suerte de conformar un buen equipo, ¿no? Y al siguiente año que nos quedamos, eh, ya llegó Renzo, llegó Sagua, llegó eh, Juliano Portilla, Ian Ferrari, y también Claro, conformamos un equipo, ¿cómo se llama? Importante, con gente ya más de experiencia, pero ese año hicimos buena campaña, lamentablemente los directivos no nos apoyaron, creo que hubo una mala decisión de los socios en optar que salga la gente que estaba antes, porque a las finales, en el año que campeonamos llegaron los italianos, que eran dueños de Antica, y ellos pusieron una inversión importante para que, ¿cómo se llama? Para que el club termine campeonando y el otro año ellos son los que contratan, ¿ok? El primer claro. mes lo hicimos en el Bosque, me acuerdo de la pretemporada. Ah, Chosica. Eh, claro, bien, o sea, a buen nivel. En ese tiempo en el Bosque Buen lo club. hacía la U, Alianza, o sea, bien. Me acuerdo que llegaron a pagarnos al Bosque porque como no llevaron la plata y todo bacán, o sea, bien. Pero al siguiente mes eran las elecciones y las perdieron y no volvimos a cobrar más con Renzo. Nos quedamos hasta las 2 de la mañana, 2 3 de la mañana, ¿cómo se llama? En la casa esperando que nos paguen. No, y ese Porque año hacías una cola para que Al el Muni lo chino Sagua abandonan salía ese el año. otro, El Chino claro, Sagua. si el chino Sagua salía a las 3 de la mañana de cobrar, como era el último, y como al otro día teníamos que jugar. Llegaba con unas ojeras, no quería ni moverse. Sí, no, la pasamos, sí. Es más, ese año yo me voy a mitad de año a Cienciano y bueno, ellos se quedan, pues, ¿no? Ellos se quedan y no, yo siempre hablaba con ellos porque tenía una gran amistad con ellos y bueno, Renzo siempre me contaba, Nick también se quedó y me contaron que, pucha, la pasaron feo, pues. No, sí, el Municipal lo abandonaron en ese entonces, me acuerdo bien que iniciaron bien la campaña y de ahí, bueno, lo dejaron como tú nos comentas, ¿no? Volvimos a Sí, chapar sí. cómic y a entrenar, ¿no? Dice Renzo Cheput, ¿no? Tiene Ah, una buena, cincuentito, siempre cincuentito. recuerda bastante, ¿no? Ese paso por Municipal, pero siempre también, No, así como, Renzo tiene un gran cariño a Muni y la gente también lo recuerda mucho, ¿no? Porque eh, es un equipo que lo llegas a querer, pero se sufre, pues, ¿no? Se sufre. bueno, hoy en día la realidad de Muni es totalmente distinta, ¿no? Ya es un equipo que creo que ya ha sabido mantenerse de una manera mejor que esos años, ¿no? Si bien cierto, el año pasado tuvieron algunos problemas, no fueron tan severos como te tocó vivir a ti, como le tocó vivir a Renzo en ese entonces, ¿no? Porque venían del ascenso, van a la primera división, tienen un inicio, digamos, bastante prometedor y terminan siendo abandonados, ¿no? Inclusive hay un video que tú cuelgas en tus redes donde en ese año jugando para Muni, en el Nacional, anotas un buen gol a Universidad de Deportes, ¿no? Sí, claro, sí. Eso me acuerdo que fue siempre tengo una anécdota con eso. Una vez me fui al estadio, ya después de que yo dejé de jugar, no, no iba mucho al estadio. Traté de dedicarme más a mi esposa, a mis hijas, a la familia. Y me acuerdo que un día le digo, vamos al estadio. Me regalaron unas entradas para ir a ver un partido de Muni que jugaba con Atlas, creo, para la presentación de Muni, no me acuerdo qué año. El Atlas de Argentina, ese que Y tenía su serie. claro, claro, y jugó Muni acá. Y me acuerdo que fui con mi esposa a ver el partido y nos fuimos a la tribuna arriba para pasar desapercibido prácticamente, pues, ¿no? Yo ya había dejado de jugar hace un par de años en ese tiempo y bueno, saliendo del estadio venía una familia y nos cruzamos justo en Sur. Ya terminó el partido, yo salía
y un señor me para, pero con todo, era su hijo, su nieto, su esposa, y me para y me dice el señor, ¿no? Así, gol, en la parte de gol, 14 de febrero, la hora, con pierna derecha, al ángulo tal, a tal equipo, el tapaba a tal, o sea, todo me dijo el gol que tú me comentas,